Esta es la videoconferencia Evolución del capítulo 11 del texto, primera parte. Vamos a iniciar con el resumen temático de la videoconferencia. En la primera y segunda parte de esta videoconferencia se analizarán los siguientes temas. Primero, el origen de la vida. Segundo, evidencias de la evolución. Tercero, teorías sobre el origen de las especies. 4, microevolución. Y por último, especiación. Iniciemos con el origen de la vida. El origen de la vida tenemos dos hipótesis. Una es la generación espontánea, la otra la panspermia y una teoría que se llama teoría del origen quimiosintético. La hipótesis sobre la generación espontánea. El fundador de la teoría es Aristóteles. El origen de la vida se da en un momento o en otro, simplemente aparece. Esto es parte del principio. Y Francisco Reed y Pasteur demostraron que esta hipótesis es incorrecta. Hipótesis de la panspermia. Establece que la vida proviene del espacio exterior, de la cual se desarrolla los seres que conocemos el día de hoy. Su fundador fue Anaxágoras. Teoría del origen quimiosintético. Fundadores Alexander Oparin y John Haldane. Establecen que la vida surge a partir de la combinación de moléculas inorgánicas llamadas moléculas prebióticas. Tiempo después, el experimento fue demostrado por Miller y Urey cuando lo demostraron a nivel de laboratorio. Continuemos ahora hablando de las evidencias evolutivas. Las evidencias paleontológicas, evidencias anatómicas, evidencias embriológicas, evidencias bioquímicas y las extinciones. Iniciemos con las evidencias paleontológicas. Los fósiles son evidencias de que han existido otros organismos y que han sufrido cambios importantes durante el tiempo, tal como lo muestra el trilobite que aparece en la imagen. El otro punto son las evidencias anatómicas. Se sustenta en la comparación de estructuras anatómicas en su funcionamiento y en su parentesco. Veamos algunas estructuras, por ejemplo, las análogas, las homólogas y las vestigiales. Las estructuras análogas. Tal como lo muestra la imagen, observémosla. La acción de presiones similares en animales no emparentados pueden dar por resultado la evolución convergente de estructuras semejantes en lo externo. Veamos las alas de un insecto y las alas de un ave, con formas aerodinámicas. Lo mismo que las elegantes focas y los pingüinos son algunos ejemplos de estructuras análogas. Las estructuras homólogas. Pese a grandes diferencias en cuanto a función, las extremidades anteriores de estos animales contienen el mismo conjunto de huesos heredados por evolución de un antepasado vertebrado común. Se muestran los huesos de diferentes colores para resaltar las correspondencias entre las diversas especies. Tenemos estructuras para volar en murciélagos, aves y pterodáctilos, para nadar como la foca y el delfín, para caminar como la oveja y el perro y para agarrar como la musaraña y el ser humano. Estructuras vestigiales. Muchos organismos poseen estructuras vestigiales que no tienen función aparente. Lo más probable es que estas estructuras sean una herencia modificada de antepasados que sí las utilizaban. Por ejemplo, veamos arriba, los huesos de las extremidades posteriores de la salamandra tienen como función el soporte y la locomoción. También vemos que la estructura de estos huesos vestigiales en la ballena es similar a la de los huesos de la salamandra, pero no desempeñan función alguna. Los tres animales heredaron los huesos de un antepasado común. Por ejemplo, también tenemos a la boa constrictor en la misma situación que la ballena. Las evidencias embriológicas muestran que las etapas embrionarias tempranas del pez, de la salamandra, el pollo, el cerdo y el hombre, podemos observar características anatómicas sorprendentemente similares. Por ejemplo, la cola y los arcos branquiales que se observan en las imágenes. Las evidencias bioquímicas se sustentan en la bioquímica y en la biología molecular, que ofrecen pruebas contundentes del parentesco entre diversos organismos. Por ejemplo, todas las células tienen ADN, usan ARN, usan ribosomas, aproximadamente el mismo código genético, para traducir información de esa información genética en proteínas. También todas usan el ATP como portadores intracelulares de energía. Las extinciones son evidencias de que han existido, que han progresado y que han muerto los organismos durante mucho tiempo. Razones por la cual se debe pensar que las especies deben de luchar por la supervivencia, porque si no ellas se extinguen, tal como aparece en nuestra imagen el caso del pájaro dodo. Veamos ahora las teorías sobre el origen de las especies. Vamos a analizar 4. El uso y desuso de los órganos es una, la selección natural, el mutacionismo y la teoría sintética. Iniciemos con la teoría del uso y desuso de los órganos. Uno de los primeros en proponer un mecanismo de evolución fue el biólogo francés Lamarck, que propuso la hipótesis de que los organismos evolucionan mediante la herencia de caracteres adquiridos, un proceso por el que los organismos
vivos sufren modificaciones en función del uso o desuso de algunas de sus partes y heredan estas modificaciones a sus descendientes. En nuestra imagen observamos la jirafa, como el uso del órgano del cuello de la jirafa aumentó con el tiempo. Selección natural. Darwin y Wallace propusieron que la evolución se lleva a cabo por selección natural. Las especies cambian con el tiempo, es decir, las especies evolucionan. Ambos buscaban un mecanismo capaz de dirigir el cambio evolutivo a lo largo de muchas generaciones. Teoría del mutacionismo, exponentes Hugo de Vries, Bateson y Thomas Morgan, proponen que las alteraciones que sufre el ADN, lo que llamamos mutaciones, afectan el genotipo de los individuos. Por tal razón, la mutación es la fuerza de cambio de la evolución. Teoría sintética. Sus exponentes Tomsky, Myers y Simpson, y se deriva de la lucha de posturas entre los científicos, y las anteriores teorías hizo que en el inicios del siglo XX se integraran todas y se perfeccionara la teoría de Darwin. Cuenta con ciertas características, como por ejemplo esta teoría sintética rechaza la herencia de caracteres adquiridos, ratifica el gradualismo y acepta el mecanismo de la selección natural, la variabilidad genética y donaciones genéticas favorecidas por la presión ecológica. El otro vamos a denominarlo cambio evolutivo y se divide en dos: el gradualismo y el equilibrio puntual. El gradualismo se caracteriza porque las diferencias entre los individuos se van dando con el tiempo de manera progresiva. Estos son cambios continuos y a ritmos para cada especie. La selección dirige la supervivencia del más apto y no existe únicamente especiación y los cambios anatómicos que por lo tanto podrían seguir apareándose los individuos. El equilibrio puntuado establece que los cambios que se dan en las especies son cambios bruscos e interrumpidos, y también que existen tiempos o lapsos de tiempo en los cuales no van a haber cambios visibles en la especie.